Muy buenas noches. Antes de empezar el tema, quería expresar mi gratitud a la institución por recibirnos y de modo muy especial al coro de niños. ¿No les pareció que fue espectacular? Fue muy lindo. Muchas gracias a los niños y por supuesto a los adultos que estaban acompañando. El título que fue propuesto para esta presentación es Identidad Adventista desde una perspectiva sudamericana. Aunque yo no haré una presentación bíblica de este tema, es siempre oportuno empezar con la Biblia. Así que quiero empezar leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes notan en este texto que de forma ascendente Pedro enumera las gloriosas riquezas de los creyentes en términos casi que increíbles, de tan bonitos que son. Parece que escuchamos al apóstol Pedro diciendo en voz alta, hermanos, esta es su identidad, esta es su misión. ¿Qué es identidad? El diccionario de la Real Academia Española así define identidad: conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. En su diccionario básico de filosofía, Hilton Japiazú dice que identidad es esencia, identidad es el ser. La reconocida Baker Encyclopedia of Psychology afirma que en términos más generales, la identidad se refiere a la respuesta de una persona a la pregunta, ¿quién soy? Erik Erikson, el pensador más conocido en este campo, propuso que la identidad implica un sentido de singularidad y continuidad personal y una identificación con los ideales del grupo. La verdad es que a partir de su identidad es que las personas logran distinguirse del resto, y esto depende muchas veces o casi siempre de la cosmovisión, de la historia y del contexto. Tomemos algunos aspectos de estas definiciones que están en la pantalla para que el concepto quede bien claro. Primero, identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de un grupo. El segundo punto, estos rasgos nos permiten distinguirnos de los demás. Y el tercero, identidad implica un sentido de singularidad. Y por hablar en identidad, ¿quién es la Iglesia Adventista? Si identidad implica en contestar a la pregunta ¿quién soy yo? Si le preguntamos eso a la Iglesia, ¿qué diría ella? Escuchemos dos voces. La primera es un reconocido diccionario de cultos, sectas, religión y ocultismo. Miren lo que ellos dicen de nosotros. Los adventistas piensan que es la única religión verdadera. Y como prefieren decir, el remanente. La restauración del cristianismo primitivo, que dicen se dio a la apostasía. Se desvió de la fe y se corrompió con doctrinas paganas, como, por ejemplo, cambiar el sábado por el domingo y aceptar la doctrina de la inmortalidad del alma. Dios habría escogido a la Iglesia Adventista para restaurar las verdades eternas del Evangelio. Y sigue, los adventistas son para muchos cristianos un verdadero desconocido. Hay amargas disputas entre los evangélicos acerca de la naturaleza auténticamente cristiana de los adventistas. Doctrinas como el santuario celestial y la fecha del 22 de octubre de 1844 se consideran inaceptables, así como su énfasis en la observancia del sábado en detrimento del domingo. Otro punto es su afirmación de ser la única iglesia de Jesucristo, su remanente. No menos desconcertante
es la aceptación del espíritu de profecía en la persona de Elena de White. Eso es lo que piensan estos académicos. Observen la mirada que esta gente tiene sobre nosotros. No te los destaques. Santuario celestial, sábado, remanente, espíritu de profecía. Finalmente, terminando esta breve sección conceptual, los adventistas nos definimos a nosotros mismos con estas palabras que están en el Tratado de Teología. Los adventistas son una corporación protestante y conservadora de cristianos evangélicos cuya fe basada en la Biblia y centrada en Cristo enfatiza la muerte expiatoria del Salvador, su ministerio en el santuario celestial y su pronto regreso para redimir a los fieles. Los adventistas son conocidos por observar el sábado, enfatizar la conservación de la salud como parte del deber religioso y llevar a cabo actividades misioneras en todo el mundo. Bueno, después de estas rápidas consideraciones conceptuales, surgen en mi cabeza algunas preguntas. Por ejemplo, si identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan de los demás, ¿cuál es nuestra identidad como adventistas? O dicho de otro modo, ¿cuáles son nuestros rasgos propios que nos distinguen de los demás? ¿Cuáles son los aspectos de nuestra singularidad o peculiaridad? ¿Qué es lo que hace adventista a la iglesia adventista? Me parece que una buena respuesta está en el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, donde las 28 creencias son explicadas. Y de hecho, cada una de nuestras 6 doctrinas responde a preguntas primordiales de la existencia humana. Y precisamente por esta razón, nuestras doctrinas y creencias pueden ser entendidas y señaladas como los pilares de la identidad adventista, que tienen un fuerte impacto no apenas en la espiritualidad, sino en todas las áreas de la vida. Veamos una versión bien didáctica, clara, sencilla, de estos 6 pilares y ofrezcamos una respuesta rápida a la pregunta, ¿quiénes somos? La doctrina de Dios dice que hay un Dios a quien amamos y adoramos. ¿Quiénes somos? Considerando la doctrina de Dios, somos adoradores que aman a Dios. La doctrina del ser humano dice que somos seres humanos creados por este Dios a quien adoramos. ¿Quiénes somos? Somos criaturas. La doctrina de la salvación dice que el Dios que adoramos nos salva de nuestros pecados. ¿Quiénes somos entonces? Somos personas perdonadas y redimidas. La doctrina de la iglesia dice que siendo personas salvas, adoramos a Dios como iglesia remanente. ¿Quiénes somos? Somos el remanente de Dios. La doctrina de la iglesia, de la vida cristiana, dice que al amarnos como a su iglesia, el Dios a quien adoramos muestra un estilo de vida. ¿Quiénes somos? Somos personas que viven como el Señor quiere. Y finalmente, la doctrina de los últimos acontecimientos dice que el Dios que adoramos pronto volverá a buscar a su iglesia. ¿Quiénes somos? Somos personas que viven a la luz de la esperanza del advenimiento de Jesucristo. Este resumen muestra de manera sintética nuestros rasgos como iglesia. Ahora les propongo que demos una mirada a nuestra división, la división sudamericana. Pero antes volvamos al concepto inicial. Identidad es un conjunto de rasgos propios, singulares, de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Así que considerando esta pregunta, yo formulo una nueva este concepto, formulo una nueva pregunta más específica. ¿Qué rasgos singulares tenemos como iglesia en la división sudamericana? Bueno, me parece muy interesante el texto escrito por el doctor Rubén Dargan Holdorf en su artículo intitulado División Sudamericana, que lo escribió para la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día. Allí
Él dice lo siguiente: el perfil de los 8 países sudamericanos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, que integran esta unidad administrativa de la Iglesia, está configurado, dice él, por 4 peculiaridades. Fíjense, primera, conservadurismo equilibrado. Segunda, formación y exportación de líderes. Tercera, visión misionera y compromiso. Cuarta, integración y unidad de acción y propósito. Y el doctor Holldorf sigue: aunque mucha gente tiene presente el concepto de que la Iglesia Adventista Sudamericana es conservadora, en realidad es mucho más que eso. Es una región donde la denominación busca guiarse por el equilibrio sobre su posición frente a decisiones más complejas y por la forma en que percibe e interpreta los hechos y su repercusión y efectos en la sociedad. Yo estuve mirando en los últimos días, al preparar este tema, estuve mirando algunos datos, algunos números. Así que los invito a que me acompañen para que demos una mirada práctica a la iglesia en nuestra división, en nuestro territorio, a partir de números del primer semestre de este año. Y me parece que estos números apuntan a algunos de nuestros rasgos colectivos. Vamos. A partir de estos números podemos decir que somos una iglesia que está aprendiendo a ser solidaria. En el primer semestre de este año hubo un poco más de 27,000 proyectos en favor de gente necesitada. ¿Sabe qué nos muestra esto? Nos muestra que estamos practicando un evangelismo integral y no tan solo espiritual. Un poco más de 500,000 de personas fueron beneficiadas en esos proyectos. Eso significa que tenemos una iglesia en Sudamérica que se involucra en actividades sociales, que se involucra con la comunidad. Esto es señal de que tenemos una iglesia cada vez más movilizada. De ese poco más de 500,000 de personas beneficiadas por los proyectos sociales, 27,280 están recibiendo estudios bíblicos. O sea, estamos aprovechando oportunidades sociales para hablar de temas espirituales. Además, somos una iglesia que se relaciona, están en funcionamiento en este año 66,337 grupos pequeños. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos millares de iglesias en los hogares, con gente siendo visitada y no adventistas siendo alcanzados. Lo que también significa que no somos adventistas apenas en el 7º día, somos adventistas también durante la semana. Además, somos una iglesia que estudia la palabra. Están en funcionamiento en este año poco más de 163,000 clases de escuela sabática, cuya función es enseñar, pastorear y evangelizar. Esas clases tienen 1,366,000 alumnos, y de esos alumnos, 723,000 tienen su folleto de escuela sabática, y de eso, 626,000 estudian el folleto diariamente. Bueno, considerando que el estudio del folleto de la escuela sabática es un estudio sistemático de la Biblia, podemos decir que nuestra iglesia en la división sudamericana está estudiando la Biblia. Además, somos una iglesia que hace, campañas evangelísticas. En este año ya tuvimos 30,592 campañas evangelísticas, un promedio de una campaña por iglesia en nuestra división. Eso nos lleva a pensar que los hermanos están activos, la iglesia está en movimiento. De esas campañas, 27,797 fueron direccionadas de alguna forma para niños y adolescentes. O sea, la iglesia está demostrando un cuidado especial con las nuevas generaciones, que es un énfasis en nuestra división. Somos una iglesia que practica la inclusión, valorando y auxiliando personas con discapacidad. Observen este número. De 26,465 iglesias o grupos que respondieron a esta encuesta,
en 24,000 está funcionando el Ministerio Adventista de las Posibilidades. ¿No les parece interesante? Eso significa que estamos atendiendo a gente que antes era olvidada. Y en este sentido, la Iglesia Adventista en Sudamérica está en la vanguardia, con ministerio para sordos, ministerio de salud mental, ministerio de ciegos y baja visión y ministerio de discapacidad física. Me gusta mucho el eslogan del Ministerio Adventista de las Posibilidades. Es este: todos somos talentosos, necesarios y valiosos. Bajo esta consigna, este ministerio se ha transformado en un movimiento donde la inclusión y la valorización de las personas con discapacidad son prioridades y pilares fundamentales. Somos una iglesia que está aprendiendo a cuidar de sus niños y adolescentes. En la división sudamericana, el Ministerio del Niño tiene la misión de crear en la mente de los niños el amor y la bondad de Cristo. En relación a los adolescentes, nuestra misión es involucrar a los adolescentes en el servicio misionero y comunitario. En la práctica, ¿qué estamos haciendo? Observen, en este año, hasta ahora, tuvimos casi 20,000 clases bíblicas con niños y adolescentes. Tuvimos un poco más de 10,000 proyectos comunitarios con la participación directa de niños y adolescentes. Tuvimos 3,300 escuelas cristianas de vacaciones, de las cuales participaron más de 63,000 niños. Y para atender a estos niños y adolescentes, la iglesia ofreció en este año poco más de 12,000 capacitaciones para líderes. Hay más. Somos una iglesia que está aprendiendo a cuidar de los jóvenes. La misión de la Iglesia Adventista en Sudamérica en relación a los jóvenes es trabajar en favor de ellos, promoviendo el compañerismo y el fortalecimiento espiritual, capacitándolos para el servicio a la iglesia y la comunidad. Pero en la práctica, ¿qué estamos haciendo? Algunos datos. En este año, poco más de 6,000 iglesias de las 30,000 que tenemos realizaron la Semana Joven. 55,000 jóvenes participaron en el proyecto Vidas por Vidas, que consiste en promover campañas de donación de sangre y médula ósea e incentiva a las personas a hacer parte de este proyecto. Y en 2024, 149,455 jóvenes participaron de la misión Caleb. ¿No les parece impresionante? Es impresionante. Además, somos una iglesia que está mejorando en el cuidado de las mujeres. Algunos números que involucran directamente a las mujeres están ahí. En 2024, de 25,000 iglesias, 5,000 realizaron el proyecto Basta de Silencio. 32,000 mujeres están realizando o concluyeron un curso de liderazgo. Poco más de 42,000 mujeres participaron de retiros espirituales o de congresos. En los tiempos en que vivimos es muy importante dejar claro que este ministerio, el ministerio de la mujer, no es algo nuevo. En 1898, la hermana Henry, animada por Elena de White, lideró ese ministerio. El ministerio de la mujer no es un foro donde las mujeres presentan reclamos, justificados o no, contra los empleadores. También no es un lugar para promoción de derechos iguales para las mujeres, aunque admitimos que ese es un tema muy importante. También no es un sitio donde se ataca a los hombres, no aboga la diferencia entre los sexos, ni está contra el sexo masculino, solo para dejar claro, ¿qué es Ministerio de la Mujer? Además, somos una iglesia que está aprendiendo a cuidar de su salud. En este año ya fueron realizadas 2,892 ferias de salud. Fueron realizados 2,673 proyectos, Muévase por la Vida, y fueron realizados 3,339 programas de salud mental y emocional. También somos una iglesia que está involucrada en la actividad misionera. En este año hemos tenido casi 30,000 entrenamientos misioneros,
más de 25.000 clases bíblicas, más de 196.000 personas están recibiendo estudios bíblicos, 65.000 parejas misioneras están dando estudios bíblicos, poco más de 500.000 de personas participaron de la campaña de distribución del libro misionero, poco más de 40.000 puntos de predicación hubo en el evangelismo en Semana Santa. Poco más de 165.000 personas no adventistas estuvieron presentes en Semana Santa. Evangelismo en Semana Santa. Finalmente, somos una iglesia que crece en números. En esta semana fuimos informados por la Secretaría de la División Sudamericana que ultrapasamos el número de 30.000 iglesias y grupos. Ahora somos 30.001. Estamos creciendo en número de miembros. Somos poco más de 2.686.000 adventistas en Sudamérica. Tenemos más de 14.000 clubes de conquistadores y casi 10.000 clubes de aventureros. Son casi 400.000 conquistadores y más de 200.000 aventureros. Tenemos más de 364.000 estudiantes en nuestras escuelas y colegios. Más de 41.000 estudiantes en nuestras universidades, poco más de 25.000 profesores y casi un poco más de 950 unidades escolares de educación básica. Por la gracia de Dios, estamos avanzando. Alguien puede decir, Adolfo, ¿hay desafíos? Claro que los hay, y hay muchos. Aunque mi objetivo no es enfocar en los desafíos que tenemos como división, quiero mencionar brevemente 4 de esos desafíos que me parecen estar conectados directamente al tema de la identidad. El primero es, en la doctrina de Dios, la hermenéutica es un desafío creciente. Tengo la oportunidad de viajar, debido a la función, por todos los países de la división sudamericana, constantemente. Y viajando por los campos de la división, se nota que algunos hermanos adventistas, influenciados por el posmodernismo y la posverdad, ya no ven la Biblia como fundamental o autoritativa. Consecuentemente, para estos hermanos, los principios bíblicos son apenas una posibilidad entre otras. Sí, la Biblia sigue en esos hogares y ellos leen la Biblia, pero no creen que ella tenga verdades absolutas. Yo creo que como iglesia necesitamos trabajar más y mejor el tema de la hermenéutica bíblica en nuestra división. En la doctrina de la iglesia, me parece que tenemos 2 desafíos crecientes. Por un lado, el congregacionalismo. Por otro lado, dudas sobre el don profético. El congregacionalismo acecha el territorio de nuestra división y su ideología ya se está implantando subterráneamente en algunas pocas congregaciones locales, cuando éstas actúan de modo independiente con sus propias agendas. No hay todavía un congregacionalismo explícito, pero sí hay un congregacionalismo conceptual de carácter implícito. Me parece que es necesario que los administradores traten de este tema, que escuchen a los hermanos, que conversen, porque parece que el congregacionalismo crece especialmente en lugares donde el liderazgo es distante y no escucha a las personas. Sobre el don profético, yo noto que hay críticas, especialmente a la persona de Ellen G. White como mensajera del Señor. Hay también cuestionamientos sobre la originalidad y la motivación de sus escritos. Se están haciendo relecturas de los eventos históricos, así que urge que rescatemos el abordaje bíblico del don profético y que hagamos llegar esto a la iglesia local. Finalmente, en la doctrina de la vida cristiana, la conducta es un desafío creciente. Seguimos creyendo que somos llamados
para ser un pueblo que piensa, siente y actúa en armonía con los principios bíblicos en todos los aspectos de la vida personal y social. Pero tenemos que reconocer que este tema es cada vez más reclamado por los miembros como algo estrictamente personal, íntimo. Parece que crece el número de hermanos que quiere decidir la conducta independiente de lo que la iglesia piensa, independiente de lo que la Biblia enseña. Y ese me parece es un tremendo desafío, directamente relacionado con nuestra identidad como iglesia. Bueno, caminando para el final, yo empecé mi presentación con un concepto. Dije que identidad es un conjunto de rasgos propios, singulares de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Y en un determinado momento hice la pregunta, en la práctica, ¿qué rasgos singulares tenemos como iglesia en la división sudamericana? Y como respuesta ofrecí algunos datos que muestran lo que estamos haciendo en algunas áreas. Y mi intención fue ilustrar que eso que estamos haciendo apunta para nuestros rasgos, para nuestras características como colectividad en la división sudamericana. Hermanos, el adventismo sudamericano que se originó y expandió a través de iniciativas de educación, publicaciones y comunicación, actualmente está marcado por un extenso y complejo conjunto de muchas acciones misioneras. De hecho, después de 108 años de organización, la iglesia avanza de modo sólido. Éramos 5,000 miembros en 6 de febrero de 1916. Ahora somos más de 2,5 millones. Las altas tasas de crecimiento y el dinamismo de la iglesia en nuestra división llaman la atención de los líderes adventistas de otras regiones. Con una fuerte estructura administrativa, instituciones sólidas, incluidas editoriales, hospitales y clínicas, una red educativa acreditada, estaciones de radio y televisión e industrias alimentarias, además de una considerable labor asistencial y humanitaria, goza también de una buena reputación en el continente, así como en el escenario adventista global. Yo entiendo que eventos como este, que están empezando esta noche en la UAP, son muy oportunos para reflexionar sobre este tema que es esencial, despertando la conciencia, entre otras cosas, para, por un lado, no ser demasiado crítico con la justificación de ser realista, pero por otro lado, también no ser triunfalista, no siendo capaz de autocrítica sana. Y ojalá que estas discusiones lleguen hasta donde deben llegar, a la iglesia local. Termino recordándoles que mantener y fortalecer la identidad de la iglesia adventista es el deber de todo adventista y es un imperativo para todos los líderes. Muchas gracias por la atención.